Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Primera de Pedro 1, del 1 al 5. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, hablando de inmigrantes, ¿ok? Algunos de ustedes entienden eso, expatriados, los que no viven en su propia patria, de la dispersión. Había una dispersión cuando los israelitas varias veces desobedecieron al Señor y el Señor los esparció por la tierra. Una vez con Asiria, otra vez con Babilonia. Ahora están con Roma gobernando Israel y ellos están esparcidos, pero allá un poco después de esto, posiblemente, el año 70, los cristianos están esparcidos, que son judíos cristianos, en varios países, de varios lugares de la tierra, y ahora están expatriados. A lo mejor ya pasó esa dispersión, incluso antes de escribir Primera de Pedro. Pero hay cristianos en toda la tierra, judíos cristianos que habían aceptado a Cristo en diferentes lugares, y así el Señor está hablando especialmente a ellos de cómo vivir como inmigrantes. Así es el tema, básicamente. ¿Cómo puede uno vivir fuera de su país natal como inmigrante en otra tierra? Y así como cristiano inmigrante. Por la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bithania. Y esto iba a ser el tema ahora y lo hablaré a lo mejor próxima semana, en 2 semanas, vamos a ver. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y esto iba a ser la segunda parte del tema esta mañana, hablando de expatriados, elegidos para una herencia. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este gran libro de Primera de Pedro. Señor, habla a cada uno de nosotros, porque somos todos inmigrantes del cielo. Nuestro hogar está en el cielo. Esta tierra no es nuestro hogar. Aquí en la tierra somos expatriados, somos peregrinos, extranjeros, Señor, y tenemos que aprender a vivir en esta tierra de una manera que te agrade a ti para tu honra y gloria. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir santamente, justamente, como tú quieres, para influir otros en la tierra, amar a Dios, a Cristo que está en el cielo. Glorifica tu nombre, porque en esta tierra sufrimos muchas cosas y nos hace falta tu poder, tu ayuda para aguantar todo el sufrimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Romanos 8:28. Todo lo que pasa, Dios tiene en control y Dios está haciendo que todo obra para bien para los que le aman, están en su voluntad, llamado conforme a su propósito. Dios obra todo para bien para los que le aman. Y si pudiéramos ver así el propósito de las pruebas, los aguantaríamos mucho más, ¿verdad? Pero como Job, que no entendió por qué Dios estaba haciéndole pasar por esas pruebas, Dios no nos explica
la mayoría de las veces porque estamos siendo probados, porque tenemos esta enfermedad, porque hemos perdido ese trabajo, porque tenemos tantas dificultades en nuestras vidas. A veces es un castigo, a veces es para sacarnos más a Dios, a veces es para, quién sabe, ¿verdad? Para fortalecernos de alguna manera. Dios tiene un propósito en todo lo que hace, pero Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios. Las cosas reveladas, gracias a Dios cuando nos revela alguna cosa, pero muchas veces no entendemos hasta después las razones por qué hace las cosas. Y una cosa que hace es que cuando estamos aquí como peregrinos, expatriados del cielo, como muchos de ustedes tenían que salir de sus países sin querer, es que hay muchos de ustedes que están aquí viviendo más o menos cómodamente, mucho más cómodamente de lo que hubiera estado en su propio país. Tenemos muchos amigos recién llegados de Cuba, otros de Nicaragua, donde tiene un comunismo, un gobierno bastante difícil, bastante duro, y con razón no quiere vivir bajo eso. Pero si tu país empezaba a ser un país de libertad y un poco más de oportunidad, ¿usted regresaría a tu país si pudiera para vivir tranquilamente? Yo creo que sí, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Algunos vienen aquí y se emborrachan de las cosas bonitas de los Estados Unidos, ¿verdad? Y ya no quieren volver ni allí. Pero hay muchos que dirían, bueno, aunque tenga que vivir más humildemente en mi país, realmente si pudiera vivir sin esa persecución, sin estos problemas, sin esta pobreza, con un poco de oportunidad de trabajar, yo creo que yo regresaría. Todos nosotros quisiéramos regresar al cielo. No hemos estado allí, pero podemos decir regresar, pero ir al cielo, ¿verdad? Allí es nuestro hogar celestial. Y aunque ni lo conocemos, sentimos que así es. Mis primeros 4 hijos nacieron en España, ¿verdad? Y cada uno, si no ha ido, tiene el deseo de ir y por lo menos conocer el lugar donde nacieron. Venían aquí, Lidia con 3 meses de edad. Mi hijo mayor tenía como 7 años de edad. Y todos, si tenían oportunidad, quisieran ir para conocer de dónde estaban y a lo mejor les gustaría y se quedarían donde nacieron. Pero el hecho es que Dios les llamó aquí. Pero tenemos que reconocer que todos en un sentido quisiéramos ir y no entendemos por qué teníamos que salir, porque el gobierno es tan injusto de donde salimos y porque tenemos que aguantar tantas injusticias aquí, tantas dificultades, ¿verdad? Para sobrevivir a veces. Muchas veces Dios no nos explica eso, no nos ayuda a ver eso, pero sabemos que mientras que estamos aquí, Dios tiene un plan, un propósito para cada uno. Tenemos que aprender de las pruebas y dificultades, lo que Dios quiere enseñarnos, y tenemos que representar bien el país de donde hemos llegado. Así que los cubanos deben ser buena representación de Cuba. Los mexicanos, buena representación de México. Los cristianos, buena representación del cielo, que es lo más importante. Misioneros sirven en otros lugares como expatriados. Es que a veces uno se enamora, casi siempre, ¿verdad?, al lugar donde Dios te llama. Si yo pudiera regresar a España mañana y Dios me llamaba, yo con mucho gusto iría. Pasé los 10 años, ¿verdad?, donde nacieron 4 de mis hijos, más felices de mi vida, en algunos sentidos, aunque con muchas pruebas, ¿verdad?, en España. El hecho es que nosotros, ¿verdad?, quisiéramos a lo mejor ir allí, pero un misionero se va, Dios le llama, entonces tiene que representar primero el país de donde vino. En España tuve que ser buen representante de los Estados Unidos, digamos. Ellos tenían bastante mal concepto de los Estados Unidos en España. Y eran los americanos crueles y malos y eso, según ellos.
Pero de cualquier manera pero más que eso, tenía que representar al Señor mismo. Y a ellos no les gustaba eso muchas veces. Querían su religión, no querían escuchar de la salvación solo en Jesús. Querían creer que su religión les iba a salvar. Y así, en la Semana Santa podrían llevar sus estatuas y hacer sus penitencias y eso pagaría por su pecado. Y no querían escuchar otra cosa. Y tenía que aguantar algunas cosas su servidor, ¿verdad? En esos 10 años todavía me gustaba, ¿verdad? Pero no era siempre tan fácil, ¿verdad? Pero de cualquier manera, así ha sido con misioneros y tú y yo. Si usted es un misionero pagado por una agencia misionera o solamente es un cristiano viviendo en esta tierra, usted es un misionero. Usted es un misionero a esta tierra. A los vecinos, a sus familiares, a personas donde Dios te ha llamado. Y cuando sirves al Señor fielmente, un expatriado del cielo, a la gente no le va a gustar siempre. Va a tener que sufrir cosas que a veces no es solo contra ti, pero la política del país a donde va, usted tiene que aguantar y sufrir lo que es la política del país muchas veces. Eso pasó en 1941. Allí el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Especialmente comenzó con una batalla entre Japón y China. Luego se extendió a una batalla, una guerra mundial. Pero los primeros ataques era Japón atacando China para querer derrumbar el gobierno y ser los dueños de China. Durante ese tiempo había misioneros que habían ido a China para servir a Dios con gran éxito. Tenemos historias de misionero tras misionero tras misionero. Dice que hoy en día probablemente hay más cristianos en China que en cualquier parte del mundo. Solamente están subterráneos, digamos. Tienen que reunirse en sus casas, no en iglesias. Pero según los que han ido, dice que mirando a la gente y hablando con la gente puede contar con probablemente millones de cristianos, todo a base de los primeros misioneros del siglo pasado que entre 1900 y 1941 estaban en China cuando Japón atacó y entonces misioneros tenían que huir de China porque después de la guerra chino-japonés tenían la guerra mundial que empezó a causar tantas dificultades y problemas. Una familia misionera de aquellos días que eran expatriados de los Estados Unidos, me parece, para ser misioneros en China, se llamaban Ricardo y Margarita Hilles. Una pareja misionera bien entregada al Señor. Dios los usó para ganar muchas almas al Señor, vivir humildemente para servir al Señor. Pero en 1941 llegaron los japoneses acercándose más y más y más a su pueblo. Escucharon bombas cada noche, escucharon pistolas, escucharon rifles, escucharon cosas para asustar. Dentro de 2 días estaría a su puerta, o 3 días posiblemente llegaría a su puerta para matar cada persona. Los japoneses querían matar cada persona en ese pueblo si llegaban allí. Voy a leerles la historia de Ricardo y Margarita Hilles. Esto está en inglés, voy a tratar de traducirlo al español para leerlo. Esto es el 15 de enero. Tengo un libro que se llama En este día pasó esto. Y así que es un libro devocional de hoy, el 15 de enero. Una pareja, Ricardo y Margarita, vivieron con sus 2 hijos en el pueblecito de China llamado Shenkyu. La villa estaba aterrorizado. Todos tenían temor porque cada día trajeron noticias del avance de los japoneses para su pueblo. Y en el peor momento, apenas un par de días antes de entrar, 2, 3 días antes,
Ricardo desarrolló apendicitis. No había médicos allí en ese pueblecito. Él iba a morir si no encontró un médico. La única manera era ponerle en una hamaca y entre dos chinitos correr a una ciudad grande. Y en ese mismo momento, como escucharon de todas las bombas y todos los rifles acercándose a la ciudad, toda la villa decidió escapar en exilio para otra parte de China porque los japoneses venían para matarlos. Así que Ricardo fue para un hospital muy lejos de allá y salió el 15 de enero de 1941, pero Margarita no salió con nosotros. Tenían 2 niños. Llegaba el coronel chino con noticias. El enemigo se acercaba. Todos tenían que escapar para sus vidas de esa ciudad, de ese pueblecito. Margarita temblaba sabiendo que tenía 2 niños. Uno, que era Juanito, de 1 año de edad. El otro, Margarita Ana, su niña de 2 meses de edad. Los 2, si salían del pueblo para cruzar la frontera en el frío del invierno, se morirían. No podrían en enero llevar bebés de 2 meses para la nieve y allí. Y dijo, mira, la única manera es quedarnos aquí y si tenemos que morir juntos, nos morimos juntos, pero aseguro que si llevo mis niños van a morir en camino. Así que tenemos que confiar en Dios y quedarnos aquí en el pueblo. Ella se quedó con 2 o 3 familias más del pueblo que no querían salir y dejar sus pertenencias. La próxima mañana, ella tenía un pequeño calendario. En el calendario, cada página tenía varias páginas, uno por cada día. Cada página tenía un versículo bíblico. Y ella miró el versículo bíblico de ese día cuando estaba temblando de tanto miedo. Y ese día el versículo fue Salmo 56:3. Salmo 56:3. En el día que temo, Dios me cuidará. No tengo que cuidarme de mí mismo. Dios me cuidará en el día que temo. En el día que temo, yo confiaré en ti. Próxima mañana, todos habían salido del pueblo, salvo por un par de familias allí. Y ella, allí en su casa, escuchó bomba tras bomba. Todos salieron y ella se sentía abandonada. No había ningún amigo, ningún pariente, su esposo con apendicitis en algún hospital por muchas millas de allí. Y ella miró el calendario. Arrancó la hoja de ese día. El segundo día, cuando se sentía más a solas, el calendario leyó de Salmo 9, versículo 10. Tú, Señor, no has desamparado a los que te buscan. Señor, no has desamparado a los que te buscan. Parece la voz de Dios diciendo que yo voy a estar contigo hasta el fin. Yo voy a cuidarte. La próxima mañana ya estaban llegando los japoneses a la mera puerta de la ciudad. Ella se levantó en la mañana al sonido de rifles y preocupada ahora por comida para sus niños. Como no tenía nadie por allí, ella no podría salir de la casa, ya se había acabado la comida. Los niños iban a morir de hambre si Dios no hizo algo. Ese día tomó su calendario y en ese día lo que estaba encima de la página fue Génesis 50, 21. Génesis 50, 21, hablando de José, que iba a cuidar sus hermanos allí en Egipto. Dice, yo voy a nutrirte, tú y tus niños. Yo voy a darte nutrición. Yo voy a proveer por ti, para ti y tus hijos. ¿Qué versículo? Cuando pensaba que ya no tenía provisión o nutrición. Dios estaba animándole en eso. Y cuando terminó de orar con los niños y leer el versículo, alguien llamó a la puerta. Una de las 2 familias venía para tocar su puerta, las únicas 2 que se habían quedado, sabiendo que ella estaba allí con los 2 bebés. Y entonces le trajo un cántaro
un vaso grande de leche calentito de cabra. Y así perfecto para los niños. Y le dio así la leche que hacía falta. Un poco más tarde, otra llamada a la puerta. La otra familia que todavía había quedado allí tenía algunas gallinas y trajo unos huevos. Hoy en día en los Estados Unidos huevos valen como oro, ¿verdad? Difícil de encontrarlos. Pero allí encontramos que tenía todo el canasta de huevos para presentarla. Todavía entonces, a través del día, los enemigos, los japoneses, se acercaban más y más. Ya escuchaba la bomba casi a su puerta y esa noche no pudo dormir en absoluto sabiendo que ya los japoneses iban a tocar su puerta en la mañana y darle muerte, seguramente. Pero agarró el calendario del día, Salmo 56, versículo 9, dice, cuando yo clamo a ti, los enemigos se volverán atrás. Cuando yo clamo a ti, los enemigos se volverán atrás. Estaba clamando. Toda la noche estaba clamando. Y dijo, Señor, ¿puedes hacer que todo el ejército japonés se vuelva atrás? La batalla estaba allí, no pudo descansar, la invasión inminente. Pero llegó la mañana y de pronto todo ruido de bombas, todo ruido de pistolas, rifles, se cesó. Había calma, tranquilidad, silencio. No sabía qué había pasado, todo quieto. Y más tarde en el día, una persona, otra persona, una familia, otra familia, regresaron a la ciudad, al pueblecito. El coronel llamó y tocó su puerta y dice, mira, no sabemos por qué, por alguna razón, una cosa inexplicable. A las 5 de la mañana, todos los japoneses decidieron, vamos a volver atrás y olvidar de esta villa. Y todo el ejército se dio vuelta para regresar a Japón y no les molestaban a ellos. El esposo habrá regresado dentro de poco, pero ya estaban seguros. Y él miró la palabra de Dios, los versículos de ese calendario, como la mano de Dios escribiendo para decir, yo cuidaré de ti, yo haré volver atrás los enemigos, yo te guardaré, no se preocupe. Cuando uno es un peregrino haciendo la voluntad de Dios, un expatriado, como dice 1 de Pedro 1, uno puede saber si está en la voluntad de Dios como misionero del Señor en esta tierra y usas tu tiempo en la tierra como misionero al Señor, el Señor va a guardarte, bendecirte y usarte. No entendemos por qué pasan cosas como esa guerra mundial a la puerta de esta misionera. Más tarde, ella miró cómo se había fortalecido su fe y su testimonio, inspiraría a cristianos en todo el mundo para confiar en el Señor. Y así en 1 de Pedro, Dios nos inspira para animarnos a vivir por fe. Número 1, a vivir con esperanza que Él va a guardarnos, a vivir con gozo hasta en medio de pruebas, para ver que aunque no entendemos los propósitos de Dios, tiene un propósito y Dios va a cumplir con su propósito en nosotros si hacemos su voluntad. 1 de Pedro 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Versículo 2, elegidos. Si estoy elegido del Señor para ser cristiano y Él elige todos los creyentes en Jesús, si soy un creyente en Jesús, me elige, entonces para guardarme, elegido según su presciencia. Dios tiene presciencia. Él sabe quién va a creer en Él. Así que Él elige para ser cristianos todos los que Él sabe que van a creer. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Cuando uno cree en el Señor Jesús, este Espíritu le pone aparte para guardarle, para bendecirte. Así santificados es puesto aparte.
El Señor da su Espíritu para ayudarte a vivir por Él santamente, en santificación, y te guarda como su elegido en su mano para obedecer. Estamos elegidos para obedecer. No estamos, como calvinistas dirían, elegidos para creer. Somos los creyentes ya elegidos para obedecer, para ser guardados, para ser perdonados, rociados con la sangre de Jesucristo y para tener gracia y paz, o ser multiplicados por su fe en el Señor Jesús. Muestra que Dios elige creyentes como sus peregrinos, sus misioneros, para servirle en obediencia y conforme y en el poder del Espíritu Santo. Dios te elige para ser sus misioneros, para obedecerle y servirle en el poder del Espíritu Santo. Pero esto entalla pruebas. Como los misioneros expatriados en otros países, muchas pruebas. Pero las pruebas en 1 de Pedro preparan inmigrantes espirituales para aplicar ciertas lecciones en su peregrinaje en la tierra. El Señor, primeramente, nos anima a vivir con fe. Nos muestra que Él va a santificarnos, guardarnos, ayudarnos a vivir por Él en el poder del Espíritu y nos prepara para creer eso, para confiar en esas verdades. De hecho, el Señor dice que somos inmigrantes varias veces en 1 de Pedro. 1 de Pedro 1, 17. 1 de Pedro 1, 17. Si invocáis por Padre, si usted es un cristiano que ha invocado al Señor para salvarte y Dios es tu Padre, si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, reverencia de Dios, todo el tiempo de vuestra, ¿qué palabra? Versículo 17, de vuestra peregrinación. Somos peregrinos. Hay varios himnos que cantamos que soy peregrino, ¿verdad? El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros, sí, ¿verdad? Somos peregrinos del Señor en esta tierra. 1 de Pedro 2:11 repite eso. Está repetido varias veces este concepto de ser inmigrantes peregrinos en la tierra para servir al Señor como expatriados de nuestra tierra, de donde hemos nacido, del cielo, para servir al Señor aquí. 1 de Pedro 2, versículo 11. Amados, si usted es un creyente, usted es un amado, yo os ruego como, que dice, a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vamos a hablar de eso, probablemente yo pensé que esta mañana, pero a lo mejor la próxima semana. De cualquier manera, tenemos que somos extranjeros, peregrinos, del cielo extranjeros, peregrinos en esta tierra. Y así debemos dar buen testimonio, absteniéndonos de deseos carnales que no solo dan mal testimonio, pero deseos carnales batallan contra nuestra propia alma. Nos hacen adictos, borrachos al pecado y a los placeres del mundo, ¿verdad? Hebreos 11, además de Pedro, vamos a volver a un versículo que hablamos en Hebreos, hace un tiempo que hablamos de Hebreos 11. Hebreos 11:13. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Si quiere más explicación de eso, puede buscar en internet, en nuestro sitio de Facebook o sermonaudio.com, cuando expliqué este versículo en más detalle. Pero allí encuentra que somos otra vez extranjeros y peregrinos, solamente saludando, ¿verdad?, nuestra tierra celestial de lejos. Señor, hola, ¿cuándo quisiera estar aquí contigo en casa, Señor? Muchos de ustedes saludan sus tierras de lejos aquí por teléfono o Facebook o lo que sea, ¿verdad? Y así estamos en el cielo, con oración, con la palabra de Dios, saludando de lejos el deseo de estar en el cielo
pero diciendo, ok, Señor, aquí estoy de peregrino, de extranjero, de expatriado, de misionero que me has enviado aquí. Me has salvado para servir. Salvo para servir. No soy salvo para ser perezoso, sino para servir y ser misionero del Señor en la tierra. Pero así es como el Señor ha obrado a través de los siglos. Hablamos de los niños, de cómo Abraham fue a Egipto y se quedaron allí los israelitas por 400 años de esclavos. Era una gran prueba para Abraham. Primero salir de Harán, de donde había vivido con su papá, cuando murió su papá, y entonces ir como extranjero a la tierra prometida. Y entonces cuando ya apenas estaba haciéndose más o menos en casa, Dios dice, no, ya vas a ser extranjero en Egipto. Y así que peregrino, inmigrante para Egipto tenía que ir. Y allí es que Dios le puso de prueba cómo vivir en la tierra prometida, cómo vivir luego en Egipto para glorificar al Señor, para ser firme y fuerte en la fe. Luego, en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Pedro aquí, probó los primeros cristianos, como en el libro de Hechos leemos. Cuando algunos fueron martirizados, otros echados en la cárcel. Y así que los primeros cristianos ya estaban perseguidos por Nerón para no sentirse cómodos, ni en Roma, ni en Jerusalén, ¿verdad? Nosotros a veces tenemos unas pruebas para que no estemos demasiado cómodos en esta tierra, para que deseemos otra tierra. Nuestra tierra de donde hemos nacido de arriba. Nacido de nuevo es la palabra nacer de arriba. Nacido del cielo, ¿verdad? Cuando deseamos, ¿verdad? Eso, y a veces Dios nos permite persecuciones para que deseemos estar en el cielo. Así en 64 después de Cristo, antes de destruir todo Jerusalén, Nerón, con una borrachera una noche, prendió fuego al palacio. Mientras que estaba quemando, el borracho estaba tocando un violín. Y hasta la fecha se habla de tocar el violín mientras que se quema Roma. Como político que no se importa que él está causando gran estrago por allí. O cualquiera de nosotros que causamos problemas alrededor. Pero no nos importa. Yo tengo mi violín, yo tengo mi vida. Y así era Nerón, ¿verdad? Con su violín. Pero el hecho es que allí estaba echando cristianos a la cárcel, estaba matando cristianos, quería matar a Pedro, solo Dios le guardó, pero sí, parece que mató al apóstol Pablo más tarde. Pero primero de Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, yo soy de otra nación, pueblo adquirido por Dios. Dios me compró a propósito. Si yo compro un carro, tiene un propósito. Tengo que usarlo a un propósito. Dios me compró por su sangre a propósito. Propósito de glorificarle a Él. Propósito de hablar a otros de Cristo. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Quiere leer la última parte de 1 de Pedro 2:9 conmigo? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios me salvó, me dejó en la tierra para ser un misionero, para anunciar las virtudes de mi tierra. Yo hablo con muchos de ustedes y uno creería que Cuba, México, Perú, fuera el paraíso en la tierra por la manera que me hablan, ¿verdad? Y por lo que veo yo, es medio así, porque cuando fui a Perú, cuando fui a México, no he estado en Cuba, me ha encantado, ¿verdad? Es que de verdad, me ha encantado. Pero usted está aquí porque no es tan encantador vivir allí siempre, ¿verdad? De cualquier manera, nosotros no tenemos que tener excitación, demora, en hablar bien de nuestra tierra natal, del cielo. Debemos nosotros anunciar las virtudes de aquel que nos llamó y decir, mira, el rey de mi tierra no es como rey o presidente de las tierras en el mundo. Él es un rey bueno,
santo, maravilloso, magnificente. Aleluya. Usted debe querer conocer mi Rey. Usted debe aceptar a Cristo para querer ir al cielo y ser del cielo, ser patriota, ser de la nación celestial, ¿verdad? Usted debe aceptar a Cristo y tener tu patria en el cielo. Eso es porque estoy en la tierra, para anunciar las virtudes de mi tierra y más que de mi tierra celestial, del Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de dioses, el Creador de todo, el Salvador, el Redentor, el que es Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de gracia. Quiero que conozcáis a mi Señor. Y eso es porque Dios nos ha dejado aquí. Primero, para adorar al Señor, y segundo, para dar de conocer las virtudes, no solo de la tierra celestial, sino del Rey de la tierra celestial, nuestro Salvador. Mira, esto es solo la introducción de lo que quería decir esta mañana, pero si antes de entrar de lleno en Pedro, tengo aquí 5 cosas de cómo, porque Dios nos mantiene aquí, 5 propósitos exactos. Primero, para que la gente vea lo que es fe y esperanza. Y Dios nos deja para mostrar a la gente que es fe y esperanza. Segundo, para mostrar a la gente cómo uno puede sufrir, pero con alegría, por la gracia de Dios. Cómo puede sufrir, pero con alegría, con la gracia de Dios. Cómo uno puede ser un ejemplo de santidad y amor que atrae a la gente a Cristo. Cómo uno puede ser un cristiano sumiso y respetuoso hasta de gente que no lo merece, para que la gente vea cómo Dios nos cambia para ser gente sumisa, respetuosa, y para ser creyentes tan enamorados de nuestro Señor, que ellos mirando nuestro gran amor por Él, dice, yo quiero conocerle. Si usted habla tan bien de Él, yo quiero conocerle. Yo veo tu gran amor por Él, yo quiero amar al que tú amas. Y así vamos a ver la próxima semana estas 5 maneras de ser buenos peregrinos para atraer a la gente a amar a nuestro Señor y creer en Él. De pie, por favor. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo.
Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.